Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, la regeneración revisitada, una conversación con Daniel Gutiérrez. Bienvenidos. Hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Si la situación de la República fuera normal, yo me guardaría bien de emplear este lenguaje, pero nos encontramos en época extraordinaria que requiere condiciones excepcionales en el encargado de dirigir el movimiento administrativo general. Luis Guillermo, ¿esta es su columna de la semana pasada en La Silla Vacía? No, casi no es mi columna. Suena parecida, pero es Rafael Núñez, nada más y nada menos, que en la posesión del general Julián Trujillo en 1878, en medio de la época de la República, por así decirlo, radical. Estamos de vuelta hoy en Déjà Vu. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y tenemos hoy un episodio muy interesante relacionado con una reciente publicación, Alejandro, de un muy buen amigo del podcast que nos acompaña hoy en esta grabación, que es Daniel Gutiérrez Ardila, profesor de la Universidad Externado de Colombia, que además es muy prolífico porque hemos pasado de una cantidad de libros muy importantes sobre la independencia para todas las audiencias, y además también recientemente publicó un libro sobre los peces geológicos y ahora nos trae La regeneración, nueva historia de un proceso político y constituyente que transformó a Colombia 1875-1886. Hola Daniel, bienvenido a nuestro podcast. Hola Luis Guillermo, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes. La regeneración, digamos, es un periodo, yo diría que absolutamente fundamental. Yo me atrevería a decir algo aquí un poco ortodoxo, que es nuestra segunda revolución de las únicas dos revoluciones que han habido en Colombia. La primera, pues obviamente, es la revolución asociada a la independencia, y la segunda, este proceso que se viene a dar a mediados, en la segunda parte más bien, del siglo XIX, que transforma completamente al país, sus estructuras obviamente institucionales, pero también, diría yo, culturales y políticas. Y esa transformación es la que conforma o la que crea o la que genera el ADN colombiano de la actualidad. Es de pronto una apreciación un tanto radical, pero yo sí creo que nada como la regeneración se ha dado desde ese entonces en el país. Yo coincido en que es un periodo absolutamente fundamental de la historia de esta república. Creo que nadie podría negar la muy fuerte impronta que tiene la regeneración a lo largo del siglo XX y aún hoy en este país. Daniel, en el título del libro, usted da unas fechas que son 1875 a 1886. La gente normalmente piensa que la regeneración va más allá, que la regeneración va hasta la Guerra de los 1000 días o incluso hasta la República Conservadora. ¿Por qué escogió estas fechas como las fechas límites del libro? Esa es una muy buena pregunta, Alejandro. Yo decidí arrancar con 1875 porque, en mi opinión, si hay que darle un punto de partida a eso que llamamos la regeneración, no podemos contentarnos con examinar solamente el gobierno de Núñez a partir de 1884, ni tampoco basta con remontarse hasta 1880, cuando fue su primer periodo presidencial. Me parece que es absolutamente esencial comenzar con la muy polémica elección presidencial de 1875, porque en una república que estaba acostumbrada al fraude electoral, lo que sucedió en 1875 fue juzgado como un verdadero escándalo. ¿Qué pasó en ese momento? Entiendo que Núñez estaba recién llegado al país. Claro, Núñez llevaba varios años por fuera, había sido cónsul
en el Havre, en Francia, y posteriormente había sido cónsul en Liverpool. Pero antes de eso había tenido una experiencia muy interesante en Nueva York como periodista. Él había huido con una mujer casada a los Estados Unidos y había tratado de vivir como periodista allí, pero le fue mal porque los recursos eran escasos, etc. Pero fue muy importante para su vida porque presenció la Guerra de Secesión y el liderazgo de un hombre muy importante que es Abraham Lincoln, ¿no? Entonces, para él eso fue muy importante, y a él lo llaman precisamente porque es alguien que ha estado mucho tiempo por fuera y por lo tanto ha sido ajeno a todas esas luchas partidistas, a las pequeñeces de la política. Entonces es visto en ese momento como un hombre ajeno a todo eso que puede llegar a enderezar el rumbo del país. Echemos un poco para atrás. ¿Qué es ese rumbo? ¿Cuál es ese rumbo que Núñez es convocado a cambiar cuando viene de tal vez de Nueva York? Me decía... No, llega al final de Liverpool. De Liverpool. Estamos hablando del régimen de Río Negro, del régimen constitucional de Río Negro, que era, digamos, que el culmen del movimiento radical liberal colombiano. Se había creado una constitución, un régimen confederado. Explíquenos un poco qué es, o sea, cuál es la diferencia entre un régimen federal y un régimen confederado, que es todavía más profundo, que es este régimen de 9 estados soberanos que se crean en Río Negro, que eran en realidad paisitos que convivían con unas reglas muy, muy ligeras entre sí. Y ese régimen, que es un régimen de, uno podría describir, de extrema libertad, sin duda alguna en ese momento se debía ver como tal, empieza a fallar muy rápidamente en su implementación. ¿Qué pasa en este periodo previo al 75 cuando Núñez está llegando a tomar liderazgo político en el país? Digamos que desde el momento en el que se diluye la República de Colombia, la vieja República de Colombia, eso que muchos conocen como Gran Colombia, la estructura del país es una estructura de provincias. Es decir, hay un gobierno centralista y hay provincias que se van multiplicando hasta que en 1855 comienza un proceso de federalización de la República. Surge primero el Estado de Panamá, porque en ese momento Panamá tiene ferrocarril y Panamá se vuelve un lugar esencial de tránsito de todas las personas que tras el descubrimiento de las minas de oro de California necesitan ir en un sentido o el otro, ¿no? Desde la costa este hasta la costa oeste. Entonces se entiende que Panamá necesita una legislación especial para atender a una población transeúnte muy importante, muy numerosa. Pero en 1856 los antioqueños dicen, queremos un estado. Yo también quiero, sí. Exacto, yo también quiero. Sí. Y en el 57 surgen los otros 6 estados, de manera que lo que era una república centralista se convierte en una república federal. Pero surge inmediatamente una gran pregunta. ¿De qué estamos hablando? En ese momento se usa indistintamente la palabra federación o confederación como si fueran sinónimos. Yo creo que conviene distinguir una cosa de la otra. Podríamos comparar lo que actualmente son los Estados Unidos, diciendo que eso es una federación, o la Unión Europea y decir que eso es una confederación. Entonces, ese es el dilema que surge en 1857, 58, 59, 60. Es decir... Pero nadie está pensando en centralismo. Nadie está pensando en centralismo. Nadie está pensando en centralismo, pero el presidente de la República, Mariano Ospina, dice no, las autoridades generales de la República deben contar con facultades importantes. Por ejemplo, debe haber un solo reglamento electoral para toda la República. Los que son abanderados de la otra idea, de la idea confederal, van a decir, no. Cada estado es una república, esto es un conjunto de nacionalidades. Tiene sus códigos, sus leyes. Exactamente, entonces Antioquia, Bolívar, Magdalena, Panamá, Santander, Boyacá, Cauca, todos tienen que tener sus propios códigos, civil, de procedimiento, penal, comercial. Cada uno tiene su propio código, su propio presidente, su propia legislatura, su propio ejército, su propio papel moneda, Daniel, en caso tal. Una pregunta, usted que ha estudiado tanto el periodo, ¿hasta qué punto podría uno en mediados del siglo XIX, 1855, hablar de la nación colombiana? Pues hay una cosa muy curiosa, hay un folleto precioso de Rafael Núñez de ese año que se llama La Federación. Y en ese folleto de esa época, Rafael Núñez dice que lo que existe en ese momento en la República es básicamente del despotismo, porque las leyes que solo convienen a una porción limitada de la República se imponen a las demás. Y entonces el joven Rafael Núñez piensa en ese momento, él tiene 30 años, piensa en ese momento que lo que conviene es que se generalice la federación, que surjan 8 o 9 estados y que cada uno de esos estados entonces tenga su propia legislación.
O sea, uno podría decir que la nación colombiana como tal, como se conoce hoy en día, o sea, la nación colombiana manifestada en camisetas de la Selección Colombia, eso no estaba todavía muy cuajado a mediados del siglo XIX. Es que incluso, Luis Guillermo, el nombre de Colombia se había abandonado después de que se disuelve la Gran Colombia y utilizan otra vez el nombre de Colombia en Río Negro pensando en invitar a Venezuela y a Ecuador a que vuelvan a unirse al Pacto de Unión. Y antes de eso, entre el 30 y el 63, usted hablaba era de la Confederación Granadina, de la Nueva Granada, pero no de Colombia. Claro. O sea, un ciudadano o una persona que viviera en Medellín, ¿se sentía colombiano? ¿Se siente hoy? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, pero creo que la Colombia que conocemos hoy no se entiende sin esa larga experiencia federal que subsiste de alguna manera hasta nuestros días. Es decir, como vamos a hablar, supongo yo, enseguida, cuando se hace la Constitución del 86, entran 9 estados y salen los mismos 9 cuerpos con el nombre de departamentos. Y yo creo que esa experiencia de esos cuerpos intermedios que no existían previamente, porque recuerden ustedes que desde el año 30 hasta el año 55 hay pequeñas provincias. La Antioquia, ustedes están hablando de Antioquia, se divide en 3. Entonces está Córdoba, Medellín, Antioquia. Entonces, digamos que yo creo que esa experiencia confederal es fundamental para entender lo que somos hoy. Claro. Entonces, bueno, este régimen de Río Negro empieza a hacer agua rápidamente, decíamos. Tal vez que en sus primeros 10 años empieza a mostrar sus falencias. ¿Qué se estaba viviendo ya, digamos, después de la primera década de la Constitución nueva, del 63? Pues? La Constitución del 63 tiene varios problemas. Es una Constitución que obedece a una coyuntura muy particular, una guerra de 3 años, una guerra muy fuerte, muy importante, y una guerra que fue ganada gracias también a un caudillo caucano muy importante que es Tomás Cipriano de Mosquera. Y cuando Tomás Cipriano de Mosquera llega a Río Negro para presidir la convención, Tomás Cipriano de Mosquera es presidente del Cauca, presidente provisional de los Estados Unidos de Colombia, presidente del Tolima y presidente de Antioquia. Un hombre con un gran poder. Entonces, en buena medida, la batería de la oposición radical, hay mosqueristas y radicales, todos liberales, pero hay mosqueristas y radicales, la batería se enfila o apunta a cercenar las facultades de ese caudillo a quien se le atribuyen tendencias dictatoriales. Entonces, le ponen un periodo, la Constitución prevé un periodo, más bien aprueba un periodo presidencial de 2 años. Entonces, cada año hay elecciones en la República. Es absurdo. Eso no se ve al día de hoy en ningún país del mundo. Entonces, eso muy rápidamente, por ejemplo, es algo que dicen tantas elecciones, tanta frecuencia en elecciones, con lo que esto representa, sabiendo además que cada estado tiene un voto, porque es una confederación y no una federación. Entonces gana el que tenga 5 votos. Pero cuando está muy reñida la elección, entonces está la tentación de utilizar el ejército para intervenir en algún estado y controlar las elecciones. Y eso es lo que empieza a pasar. Entonces hay una contradicción muy grande entre lo que dice la Constitución de no intervención en los estados por parte del gobierno general y la práctica en la que se empieza a utilizar con mucha frecuencia el ejército, la Guardia Colombiana, el ejército de línea, para intervenir en los estados, controlar las elecciones y asegurar la presidencia de la República. Y ese es otro grave inconveniente. Entonces, muy rápidamente, los mismos radicales van a decir, no podemos seguir con un régimen que permite que cada año haya uno o varios conflictos en los diferentes estados. Entonces ya para mediados de los 70 comienza a haber un consenso en que se equivocaron de cierta manera, se les fue la mano en Río Negro, que es necesario reformar el régimen de Río Negro, que el poder central quedó demasiado débil, que el periodo presidencial es muy corto, que el Estado no puede intervenir en los conflictos internos de los estados. Y esto es un consenso, según usted escribe en el libro, que no solamente es parte del Partido Conservador. El Partido Conservador gobernaba en 2 estados, en Antioquia y en el Tolima, pero este consenso, que es algo interesante, también lo sienten muchos liberales, ¿correcto? Es correcto, es una cosa sorprendente. Cuando uno empieza a ver las críticas que hay al régimen de Río Negro, a partir, digamos, de 1878, uno ve que está, claro, por un lado, lo que se va a llamar el Partido Independiente, o sea, los liberales, los mosqueristas con Núñez, que hacen una serie de críticas. Pero esas críticas son básicamente las mismas críticas, o las más coinciden con las críticas más importantes de los conservadores y de los mismos radicales, expresadas a través de quienes ocupaban el rango de secretario de lo Interior. Eran los ministros del Interior de la República que dicen una y otra vez
exactamente lo mismo. Entonces es bien interesante esto. Pero es que hay una cosa muy importante. Hay un libro muy interesante que publicó en 1984 un señor que se llamaba James William Park. Este señor, que fue profesor de inglés en un colegio en Cartagena, según entiendo, ese señor publicó un libro en 1984 sobre Núñez y el regionalismo, que tuvo que ser publicado solamente en 2023 gracias al rector de la Universidad del Norte, a Adolfo Meisel. Es increíble que ese libro no se haya publicado antes, pero ese libro dice una cosa que es muy interesante, y es que en realidad, a partir de 1867, cuando cae Mosquera y cuando los radicales monopolizan el poder durante más de una década, lo que uno nota, dice Park, es un proceso de centralización clarísimo. Descentralización. Descentralización. Entonces, los mismos radicales centralizan las instituciones en lo que tiene que ver con educación, quieren un mismo sistema educativo para todo el país. Orden público, quieren intervenir en los conflictos de los estados. Y la tercera cosa que es muy importante es obras públicas, porque ellos mismos se dan cuenta de que no se puede acometer una obra pública de envergadura, de carácter nacional, con un presupuesto partido en 9 estados, más el general. Entonces lo que muestra Park es que finalmente usted no puede oponer una confederación perfecta de 9 repúblicas independientes y un frágil gobierno entre el 63 y el 86, y posteriormente una centralización perfecta que tampoco existe. Lo que usted tiene es un proceso de centralización que entra en contradicción con el programa mismo de los radicales. Y con el marco legal. Y con el marco legal, claro. Que es lo que dicen una y otra vez los conservadores. Claro. Dicen, ustedes están todo el tiempo pisoteando la Constitución que dicen defender. Claro, y ellos mismos se dan cuenta que la Constitución que ellos crearon no les funciona. Exacto. Entonces, bueno, antes de entrar ya en el tema, digamos, de la reforma, que es súper interesante, hablemos un poquito del tema de la iglesia. Porque también aquí hay una ruptura importante. Usted mencionaba el tema de la educación nacional, y esto contradice el concepto tradicional de una educación basada en los colegios parroquiales, los colegios de la iglesia, manejados por la iglesia, por las órdenes religiosas, y eso empieza a generar también unos problemas muy complicados con una parte muy importante de la población, y también con algunas fuerzas políticas muy importantes en algunos de los estados en ese momento. Sí, ese es un punto fundamental, porque una de las cosas de mayor trascendencia del programa de la regeneración, cuando Núñez empieza a hacer esa campaña periodística increíble a partir de 1878, con unos artículos que todo colombiano debería leer, por lo menos en parte, una de las cosas que dice Núñez es: hay que pacificar las conciencias. No podemos seguir peleando por asuntos religiosos, hay que ponerle punto final a esta lucha. En este país deberían caber tanto los que creen como los librepensadores. Y eso está muy bien. Esa promesa tiene todo el sentido del mundo hoy en día. El problema con el periodo previo es que, y Núñez había participado en eso, es que hubo una serie de medidas que quizás eran necesarias, pero que terminaron ocasionando una reacción muy fuerte. Me refiero a los decretos de tuición, a los decretos de desamortización, a la exclaustración de religiosos. Entonces, si uno trata de ponerse en la cabeza de una beata, o de las muchas beatas que había en la República en ese momento, que todavía hay, ver salir o ver que sacaron a las monjas de un convento, como pasó, eso fue un shock para mucha gente, y eso lo que crea es una animosidad, una exacerbación de los espíritus, que es precisamente esa que muchos años después Núñez considera que es importante volver a, mejor dicho, pacificar, que hay que calmar esa manera de entender la cosa pública, y que la religión no puede seguir siendo, o no debería seguir siendo, un punto de confrontación tan fuerte en los partidos. Daniel, y si hay un consenso en torno a que toca reformar la Constitución de Río Negro, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué es tan difícil de reformar la Constitución? Porque eso es una pregunta capital. La respuesta es que nadie quiere reformar una Constitución que permita que el oponente llegue al poder. Pero también era complicadísima de reformar, porque tenían que ratificarlo, todos los estados tienen que ratificar. O sea, no solamente, claro, cuando ya hay un régimen y hay un statu quo creado, pues eso tiene su propia constituency, como dirían los anglosajones, o sea, se autolegitima, por así decirlo. Entonces, eso hace que haya unas fuerzas de reacción muy grandes frente a un cambio, pero también el mecanismo de cambio era muy complejo, muy arcaico, muy complicado de activar. Claro, pero piense, por ejemplo, si todos están de acuerdo en que la manera de administrar el orden público en la República no tiene mucho sentido,
Entonces, ¿por qué los conservadores de Antioquia se oponen permanentemente a que se haga la reforma si ellos mismos piensan, si los mismos conservadores piensan que es necesario reformar las instituciones en ese sentido? Y la respuesta es porque cuando se reformen las instituciones, la nueva ley de orden público que va a permitir la intervención, que va a crear un orden público general, va a ser en desmedro de los conservadores. Claro, entonces, lo que ellos quieren es conservar los dos estados de los que ellos reinan. Y lo mismo va a suceder posteriormente. Cuando Núñez está en el poder y empiezan los independientes a ganarse uno tras otro los estados, los radicales bloquean la reforma porque dicen la ley de orden público, es decir, un orden público general en manos del presidente de la República va a beneficiar a los independientes y por lo tanto, y a los conservadores, y por lo tanto va a ser entonces en desmedro nuestro. Entonces es un poco esa la situación. Es que no se concibe una política nacional sino una política partidista. Y en esa política partidista el adversario es un enemigo político que no puede llegar al poder. Así es. Hablemos un poco de la guerra que usted llama la guerra de las escuelas, que ocurre entre 1876 y 77, que es un parteaguas de toda esta historia que estamos contando. Sí, esa guerra es muy importante, esa guerra es muy, muy importante, es muy interesante. El nombre mismo de la guerra indica cuál es el problema. El problema en un comienzo es que se expide un reglamento, un decreto orgánico de instrucción pública, y ese decreto orgánico lo que quiere es volver general el sistema de instrucción en la República, a lo que se oponen evidentemente los conservadores, y la por iglesia ejemplo en Antioquia, la iglesia. Pero fíjese usted que es curioso, el arzobispo de Bogotá llegó rápidamente a un acuerdo con los jefes de la República, pero muy claramente la correspondencia, por ejemplo, con Aquileo Parra, los conservadores le dicen al presidente: si usted no nos impone el decreto, no pasa nada. Pero si usted impone el decreto, usted está violando las instituciones mismas de los Estados Unidos de Colombia y por lo tanto nos vamos a ir a la guerra. Lo que le dicen es que hay una constitución, una incoherencia entre las instituciones y la Constitución y la práctica que ellos están tratando de imponer. Y por eso mismo es que esa guerra tiene ese aire de cruzada tan fuerte, ¿no? Que hay batallones, un batallón que se llama La Regeneración, precisamente. Entonces, Núñez vuelve de Londres, en el 75 le roban la elección, de cierta manera, el fraude es masivo de los radicales en contra, pero ya en el 78 el independentismo llega al poder y estamos en el momento de la posesión de Julián Trujillo, con el que comenzamos el episodio, que es el discurso famoso de Núñez de regeneración o catástrofe. Que Julián Trujillo es quien gana la guerra, sí, a favor de los radicales. O sea, los radicales ganan la guerra en contra de los conservadores, pero la gana un general independentista de Núñez. O sea, los radicales ganan, pero también pierden la guerra. Sí. Exacto. Y ahí ya comienza el ascenso del independentismo, que va a ser primero Trujillo del 78 al 80. Y después, Daniel, cuéntenos un poco de la primera presidencia de Núñez del 80 al 82. Claro, Núñez llega a la presidencia de la República por fin, después de tantas luchas, de tantas dificultades, pero precisamente tiene que haber una consolidación del Partido Independiente. Y Núñez todavía no tiene el poder suficiente. Pero además, lo que está tratando de hacer Núñez en un primer momento es una reforma puntual de la Constitución. Y de hecho hay conversaciones en ese sentido con la primera plana del radicalismo. Pero precisamente, como toda reforma se entiende que es en beneficio de un partido y no de la generalidad o de la República, los radicales empiezan a bloquear. Ya se sienten en minoría y no quieren que les apliquen lo que ellos le estaban aplicando antes a los otros. Exactamente. Y se llega entonces a una situación de bloqueo. Sí. Y ese bloqueo, solamente esa situación se va a destrabar con la guerra de 1885 que emprenden los radicales de manera muy atolondrada. Vamos a una corta pausa y a la vuelta vamos a ver cómo llegamos a desbloquear este bloqueo. Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía. Para publicar las notas que hacemos en La Silla nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en lasillavacía.com/superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. ¡Chao!
Entonces, Daniel, estamos de vuelta en 1884. Rafael Núñez está iniciando su segundo periodo. El primero fue de 1880 al 82 y Núñez vuelve recargado en el 84. ¿Cuál es el plan de gobierno de Núñez en ese momento? Pues la situación es de mucho desconcierto. La situación económica es difícil. Núñez está enfermo. Núñez es un hombre enfermo en ese momento. Y Núñez, en vez de tomar posesión inmediatamente de la presidencia de la República, dilata su llegada a la capital. Lo que dicen después muchos observadores de la realidad nacional es que Núñez estaba bastante desconcertado y no sabía muy bien qué hacer, y que la situación no le era muy favorable porque los radicales todavía controlaban buena parte de los estados. Sí, yo creo que, a ver, es importante también aclarar que el radicalismo puro se acaba básicamente en 1875 y después con la guerra que sigue. Ya ese radicalismo idealista o ideal del régimen del 63, o sea, de Río Negro, está agotado. Y ya todos están buscando ver cómo logran hacer una reforma, con las resistencias que hemos hablado de esos poderes regionales que no quieren ningún tipo de cambio, pero que son más bien, digamos, marginales ya para ese entonces. Pero entonces, ¿cómo hacer la reforma? Acaba siendo el quid, y cómo poder hacer como esta especie de perestroika sin que se venga abajo el andamiaje del sistema. Y como suele ocurrir, cuando se cambia una cosa o un par de cosas, se cae toda la estantería completa. Y parecería que eso es lo que pasa cuando Núñez empuja sus reformas en el 84. Es más, la sola presencia de Núñez en la presidencia ya era de por sí un llamado a la confrontación por parte de los radicales. Y cuando empiezan a anunciarse por lo menos las reformas, viene esta reacción radical que Núñez aprovecha. Sí, es cierto. Yo estoy de acuerdo en que hay un agotamiento del programa radical. Los mismos radicales son conscientes de las grandes contradicciones en las que han incurrido. Ven la distancia que hay entre lo que fue su programa a mediados de siglo y lo que ha sido su práctica de gobierno. Todo eso ellos lo ven. Y tan cierto es que hay agotamiento que cuando uno ve cuáles son los candidatos que ellos consideran a la presidencia de la República para el periodo de 1884-86, usted ve que están recurriendo a espadones con poco prestigio en la República. De manera que yo estoy de acuerdo con usted. Pero el peor error es haberle hecho la guerra a Núñez. Muchos van a decir después, si hubiéramos dejado que él terminara sin pena ni gloria su mandato, otra habría sido la historia. Pero la hicieron la guerra. Dieron papaya. Dieron una papaya grandísima porque le dieron el pretexto a Núñez para actuar e imponerse. O sea, imponer básicamente una dictadura realmente. Él lo dice, él mismo lo dice. Él dice que él tuvo que ejercer la dictadura necesaria. Y es que cada vez que había una guerra civil en la República, el presidente, acudiendo a uno de los artículos de la Constitución, empezaba a gobernar sin estar sujeto a la Constitución Nacional. Entonces, este papayazo lo dan unos caudillos, o lo da un caudillo en Santander, que es Solón Wilches, y tal vez otro caudillo en otra parte, que son los que detonan esta guerra en contra de Núñez, y Núñez revira con más poder en realidad, porque tenía la Guardia Nacional, tenía lo que llamaban los parques nacionales, que es el arsenal nacional, que además vienen las obligaciones por parte de los caudillos regionales, particularmente en Santander. Solón Wilches era el presidente del estado en ese momento y le declara la guerra a Núñez. Los radicales aspiran a poder sublevarse y tumbar a Núñez, pero Núñez se acelera y se fortalece. ¿Y cómo lo hace? Núñez tenía la Guardia Nacional y sobre todo tenía que era el ejército nacional, el ejército de todo el país, y además tenía los parques nacionales, que era un arsenal muy grande, o relativamente grande más bien, que estaba en sus manos. Entonces, cuando viene esta revuelta en los estados radicales, algunos estados radicales en contra de Núñez, Núñez le entrega los fusiles, los parques nacionales, al Partido Conservador. Y son los conservadores los que montan los primeros ejércitos para defender al gobierno de Rafael Núñez. Claro, es que uno ahí ya ve un poco el drama que se avecina, y es que la distancia creciente que se va a observar entre el programa original de la regeneración y lo que va a hacer posteriormente el gobierno
el régimen de la regeneración, se empieza a ver también aquí, porque el partido independiente, que es el que sostiene las aspiraciones de Núñez, es un partido en realidad muy pequeño. Y es un partido además que se ha venido fragmentando. Y muchas de las personas que apoyan el partido independiente en un primer momento se van distanciando progresivamente de Núñez. Entonces usted ya ve que en 1885 Núñez queda en buena medida en manos de los conservadores también. Claro. Y hábilmente conducen estos combates. El liberalismo tiene unos actos muy heroicos en la guerra, entre ellos la epopeya de Ricardo Gaetano Beso en el río Magdalena, que Malcolm Diggs describió muy bien en un ensayo muy conocido, muy interesante. Se toma todo el río Magdalena, se toma Barranquilla, ataca Cartagena, en fin. Parecería por un momento que los radicales van a poder derrotar a Núñez, pero simplemente la mayoría del ejército, la mayoría de las armas y la mayor competencia militar bélica está del lado del gobierno, de los conservadores principalmente, y logran imponerse en armas sobre los radicales, principalmente en una batalla muy simbólica, que es la batalla naval de La Humareda, que es en un lugar, en un sitio del del Bajo Magdalena, llegando tal vez por los lados de, ¿qué será eso? Monpós, tal vez. Si mal no recuerdo, es por Plato. Por Plato Magdalena, sí. Entonces le llega la noticia a Núñez en Bogotá de que han triunfado en La Humareda. Y aquí, Daniel, estoy leyendo del libro. Núñez da un discurso improvisado. Esa tarde en Bogotá están reunidos en el palacio, en ese momento, el Palacio de San Carlos. Y Núñez dice las palabras que se van a volver muy famosas. Dice: señores, la Constitución de 1863 ya no existe. Bien pronto los pueblos se darán una nueva que satisfaga sus verdaderas necesidades y que consulte las inclinaciones de la gran mayoría del pueblo colombiano. Esa Constitución empezará invocando el nombre del Todopoderoso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Daniel, porque de este libro que hemos citado acá es realmente... No es un libro muy extenso, pero es un libro pues, sustantivo sin embargo, pero lo que sí tiene, digamos, muy sorprendente y muy profundo es una investigación como no se ha hecho en muchas décadas, creo yo, sobre el periodo. Y Daniel, Alejandro, encuentra en su investigación un panfleto con el discurso original. ¿Sabe que yo lo he estado buscando durante mucho tiempo y nunca lo pude encontrar? Hay que ser un ratón de biblioteca para uno encontrar ese discurso, ¿o no, Daniel? ¿Cómo pareció? Esto fue gracias a Camilo, el bibliotecario de la Academia de Historia, que me señaló la miscelánea. Yo había estado ahí consultando y me señaló una miscelánea de Otero da Costa, y en esa miscelánea de Otero da Costa están los volantes del año 85 y del año 86. Es una maravilla esa miscelánea, de manera que fue gracias a él. Es muy interesante. Sí. Pues entonces, en este momento, la Constitución ha muerto. ¿Cómo arranca Núñez a darle forma a una nueva Constitución? ¿Cómo inicia el proceso? Pero entonces miren que aquí hay una cosa fundamental, y es que se pasa de una idea de reformar lo existente, unos puntos clave, sin duda, pero una reforma acotada, se abre el juego por completo. Aquí ya estamos en otro punto, estamos en otra cosa, y se abre la posibilidad de una transformación política de la República. Y entonces Núñez aquí me parece que es pues como la contribución quizás más importante del libro, es que yo le presto mucha atención al proceso. Porque como ha sido siempre tan polémico este periodo de la regeneración, a mí me parecía que una buena manera de escapar a esas ideas tremendistas o finalistas, o si fue bueno o si fue malo, la cosa maniquea. No, y todo lo que pasó después también, que se conoce mucho, las guerras del 95, la guerra de los 1000 días, todo esto. Exactamente, me parece que una buena manera de hacer un libro distinto era mostrar cómo se lograba pasar de una constitución supuestamente confederal a una constitución supuestamente centralista, porque es un cambio muy importante, ¿no? Entonces el libro trata de mostrar paso a paso cómo se hace esa reforma. Tenemos una queja documentada de un descendiente de Miguel Antonio Caro. Sí. Que, un saludo al podcast Terrenal. Andrés Caro, quien se ha quejado oficialmente que don Miguel Antonio no se presenta en el libro sino hasta la página 67. Imperdonable, Daniel. Sí, lo que pasa es que sí, se trata de hacer una investigación distinta y un libro distinto, y yo creo que ha habido mucho exceso en mostrar que la regeneración salió básicamente de la cabeza de dos personas, cuando creo que más bien lo que hay es una tendencia nacional
un agotamiento de un sistema, y en ese sentido, pues este tipo de personajes son importantes, pero cuando usted mira, que es lo que yo hago en uno de los capítulos del libro, cuando usted mira las discusiones en el Consejo Nacional Constituyente, usted se da cuenta de que no hay solamente dos personas hablando, sino que es un grupo de gente y que hay muchas polémicas allá adentro. Antes de que entremos a hablar de lo que ocurre para ya redactar la Constitución del 86, hay un tema que a mí me parece fascinante, que queda muy claro en el libro establecido, es este viraje que tiene Núñez de una idea de una reforma profunda a un sistema, o sea, incremental de todas maneras, pero profunda, a una ruptura completa. Y eso para mí es un misterio. O sea, no, y creo que los contemporáneos tampoco habían logrado hilar o concluir por qué había ocurrido esto tan profundo, porque finalmente Núñez lo que plantea en toda su reforma política, que es todos sus escritos que se dan durante pues, más de una década en contra del sistema de Río Negro, lo que plantea es un cambio incremental. O sea, hagamos aquí unas reformas a la Constitución, más fuerza para el ejército, la capacidad de intervenir en los estados, en fin, una cosa incremental, pero lo que acaba ocurriendo después de la guerra no es un tema incremental, es una ruptura, es un viraje de 180 grados completos en la visión institucional del país. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que lleva a eso en su opinión, Daniel? Pues yo creo que sin la guerra ese gran quiebre no se habría producido. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente los contemporáneos viven los acontecimientos del año 85-86 como una gran ruptura. Para ellos, tanto los liberales van a decir pues, que se pasa básicamente del Edén al infierno, que se pasa del régimen de la perfecta libertad al de la servidumbre. Eso es lo que van a decir los radicales. Y los conservadores, hay unas fuentes que son impresionantes, dicen básicamente, ¿quién se habría imaginado hace unos meses que íbamos a conseguir lo que estamos consiguiendo? De manera que todos coinciden en que hay una gran ruptura. ¿Y por qué se hace esa ruptura? Es la pregunta. O sea, y digamos, bueno, y ahí entra el personaje de Miguel Antonio Caro, que siempre se ha planteado como el alimón de Núñez, pero según su investigación, que repito, es muy completa, muy profunda, muy extensa en los archivos, parecería que la voz cantante, pues puede que la llevase Caro, pero no era claramente la única voz en todo esto. Había muchas opiniones alrededor de cómo se iba confeccionando la Constitución. Y él fue derrotado en debates muy importantes, y no solamente en uno o en dos, sino en varios. De manera que sí, yo creo que ahí hay un grupo de gente y que también hay una dinámica de esa colectividad que se llama Consejo Nacional de Delegatarios y posteriormente Consejo Nacional de Constituyente, que marca en buena medida el rumbo de las cosas. ¿Y cómo fue ese proceso para seleccionar a los delegatarios y cómo fue el proceso para ratificar las bases de la Constitución? Esa pregunta es muy importante, porque yo lo que vi con mucha sorpresa es que Núñez no solamente... ¿Poder popular se refiere usted, Alejandro? Sí, el poder constituyente. Es muy interesante la manera en la que se entiende ese poder constituyente allí, porque Núñez lo que entiende es que él no puede recurrir a las asambleas legislativas de los estados, porque precisamente cree que hay que ponerle punto final a todo aquello. Que lo van a frenar, sí. Y que lo van a frenar. Pero además piensa que el voto del nacional está con la reforma. Él está convencido de eso. Entonces, ¿a quién acudir? Entonces, a él se le ocurre la idea de convocar un Consejo Nacional, al que llama Consejo Nacional de Delegatarios, y para hacerlo apela al Pacto de Unión de 1861. Es decir, cuando se crean los Estados Unidos de Colombia, es decir, la Confederación. Y eso es increíble. Pero lo que parece ser una cosa coyuntural va a ser aplicado una y otra vez a lo largo de todo el proceso. Y uno se da cuenta entonces de algo fascinante, y es que Núñez utiliza el derecho público de los Estados Unidos de Colombia, es decir, de la Confederación, para destruir la Confederación. Y entonces, por ejemplo, más adelante... Nunca se ha visto. Nunca se ha visto. O sea, es impresionante. Eso es lo que pasa usualmente. Es increíble. Sí, es increíble. Sí, claro, pero la radicalidad es lo que a mí todavía no me cuaja bien de por qué ocurre esto. Ahora, Núñez era un personaje también muy particular. O sea, él llegaba al poder, luchó para llegar a la presidencia durante años. Tan pronto lo hizo, se fue a vivir a Cartagena, a su casa. Y digamos, un presidente actual viviendo en Cartagena, pues estaría muy lejos del poder, pero en esa época, pues estaba increíblemente lejos del poder, por lo menos de los círculos de poder inmediatos, ¿no? Y entonces uno pensaría que de pronto él
o hasta qué punto, más bien le pregunto a Daniel, hasta qué punto Núñez delegó en Caro y los demás esa redacción de ese régimen, o si estaba muy encima de lo que estaba ocurriendo? Yo creo que hay que distinguir lo que dice la Constitución del régimen posterior, así como hay que distinguir la Constitución del 63 de lo que hacen los radicales entre el 67 y el 78. Eso es una distinción fundamental. Yo estoy convencido de que lo más retrógrado del régimen viene del año 87 en adelante. Por ejemplo, con las leyes de educación, con el concordato, etc. Eso no está en la Constitución. Eso es una cosa importante. Otra es por qué Núñez se va, que eso es una cosa fascinante. Núñez tiene una lectura de la historia de Colombia, lo dice varias veces, muy bien además en sus artículos. Él dice que no hay país más anticaudillista que este. Y él dice, todos los caudillos de esta república han terminado mal. Bolívar, Mosquera, Obando, todos han terminado mal. Entonces él está convencido de que se tiene que ir. Colombia no es tierra fértil para los dictadores, como lo dijeron en Benidorm, en Sitges, en el último episodio del Frente Nacional. Hay que mandarle una nota a la Casa Nariño con ese dato. Pues fíjense entonces que eso es algo que él tiene tan presente que él apenas puede, se va y entrega el poder. Pero además la Constitución tiene esa fue una discusión muy importante en la Constitución. Caro quería reelección indefinida y eso no fue aprobado. Y lo que se aprueba finalmente es que el presidente en ejercicio se puede volver a postular siempre y cuando los últimos 6 meses no esté al frente de los negocios públicos. Entonces, al estar Núñez en Cartagena, él puede actuar como una especie de presidente en un régimen de parlamentario y tener un primer ministro que es el que se quema. Es un poco la idea de Núñez, ¿no? ¿Qué sale de la Constitución? Entonces se extiende el periodo presidencial a 6 años. En este momento no hay reelección inmediata sin un régimen de inhabilidad de unos meses anterior. ¿Qué más sale de la Constitución? ¿Qué pasa con los estados? Eso es muy importante porque eso me permite contestar un poco una de las preguntas que ha hecho Luis Guillermo en 2 ocasiones, y es que esa gran ruptura. Yo diría que sí es una muy gran ruptura, pero que al mismo tiempo hay grandes continuidades que no podemos soslayar. Una de las grandes continuidades es que llegan 9 estados, que son como 9 repúblicas, y uno de ellos más grande que todas las demás juntas, que es el estado del Cauca. Entonces lo que se imponía era dividir los estados. Pensaba que iba a decir Antioquia. Uy, aquí hemos perdido muchos oyentes en Medellín con este comentario. Entonces, lo que tendrían que haber hecho, y lo que dicen varios de ellos, es dividir cada estado en al menos 2 departamentos. Pero eso no se puede hacer y no lo logran. Y esa es la primera gran derrota del régimen. Entonces usted tiene un régimen supuestamente centralista, pero usted tiene la persistencia de los mismos 9 estados como 9 departamentos. Sí. Y otra cosa más. Pero castrados, Daniel, castrados totalmente. Pero más o menos, porque fíjese usted que una discusión importante. Caro decía, para que se ponga contento el amigo del podcast, Caro decía, los bienes de los estados deben considerarse herencia yacente, o sea, que los debe heredar la nación. Y finalmente lo que deciden los delegatarios es que los heredan los departamentos. Okay. Entonces el ferrocarril de Antioquia es del departamento de Antioquia, por decir algo. Pero eso con todos los bienes. Pero otra cosa, ¿quién elige los senadores y cuántos senadores son? En un régimen centralista, la clave para elegir los senadores debería ser la población. Entonces los estados más poblados tienen más senadores, pero no, aquí cada departamento tiene exactamente el mismo número de senadores como en una confederación. ¿Quién elige los senadores? No los elige el voto popular, sino las asambleas departamentales, con lo cual hay un voto allí que es claramente territorial, es el territorio, es el antiguo estado, ahora llamado departamento, el que elige. Y una cosa más, Alejandro, que es muy interesante. Eso me convence, me está convenciendo un pedacito. Pero mire, hay otra cosa que es súper interesante. Dicen, bueno, no tenemos códigos nacionales, no hay código civil nacional, no hay código penal nacional, no hay código de minas nacional, no hay código comercial nacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, si se van a poner a discutir código por código, se van a demorar 10 años. Sí. Entonces, otra vez, la respuesta es confederal. Código Nacional de Comercio, el de Panamá. Código Nacional de Minas, el de Antioquia. Los adoptan. Como y los vuelven nacionales. Sí. Pero fíjense que no adoptan todos los de Cundinamarca, sino que van cogiendo de un lado y del otro. Entonces, hay una cosa aquí muy interesante, y es que hasta el final, el remedio confederal para crear la república centralista. ¿Los gobernadores en ese momento eran nombrados por el presidente? Exacto. Y usted menciona que algunos estados eran muy grandes, que el Cauca, por ejemplo, iba desde el Pacífico hasta Brasil, es decir, llegaba hasta el Amazonas. ¿En qué momento comienzan a subdividir los departamentos? Ahí tiene que ver, es decir, lo que viene a continuación... Eso es mucho después. Claro, lo que viene a continuación es una catástrofe, porque la receta de Núñez no se aplica del programa de la regeneración,
porque lo que viene a continuación es un régimen excluyente, no tiene cabida el Partido Liberal, es retrógrado, hay guerra civil en el 95, hay una guerra terrible en los 1000 días. Entonces, esto se salda con una derrota de la regeneración. Es una derrota. Y lo que se hace a continuación es unas reformas muy importantes en tiempos de Reyes de la Constitución. Sí, y en parte, ya con Reyes, que había sido legatario y miembro del Consejo Nacional Constituyente, ya sí se empiezan a fragmentar y a fraccionar los estados. Entonces surge Nariño en 1904, surge el Atlántico, El Huila. surge el Huila, se parte Santander en dos, pero esto viene después de la terrible guerra de los 1000 días y de la secesión de Panamá. Sí, pero volviendo otra vez a la regeneración y a la Constitución, entonces se expide esta Constitución que es muy diferente a la anterior, aunque sí creo que hay un punto muy importante en lo que se está diciendo. O sea, aquí queda parte, se destila parte de la esencia del federalismo o la confederación y queda ahí. Creo que no es que se borre completamente. Pero otra vez, hablemos del tema religioso, que creo que es otro de esos puntos de ruptura. Me convence en el tema territorial, aunque quedan de pronto no castrados completamente los departamentos, pero sí muy disminuidos frente a lo que eran como estados soberanos. Pero en el tema religioso sí hay también un viraje muy importante con la Constitución. Y eso tal vez es así, es la impronta de Caro muy claramente marcada con un hierro candente en la Constitución. Sí, pero yo creo que eso pasa sobre todo después de 1887 y que eso no está en la Constitución y que una de las grandes peleas de los delegatarios, tanto independientes como incluso de algunos conservadores, era darle cabida en la Constitución a quienes se consideraban como librepensadores. Y entonces una de las peleas es que precisamente se les deje espacio en la Constitución y eso termina pasando. Es decir, el artículo no sale como quiere Caro. Lo que pasa después es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en regeneración. ¿Cuándo firman el concordato? 87. Okay. Una pregunta, ¿qué pasó con los liberales después entonces de la guerra del 86? Ya bajo la nueva Constitución, ¿los liberales quedan con el mismo nivel de exclusión que le habían aplicado a los conservadores antes? Incluso un poco peor porque efectivamente en tiempos de los Estados Unidos de Colombia ellos controlaron un tiempo largo 2 estados. Entonces ellos tenían representación de 2 de los 9 estados. Es una ventaja del federalismo, que los godos podían tener de Antioquia y el Tolima, entonces no estaban totalmente excluidos. Exacto. En este caso, en una república unitaria, la exclusión sí era absoluta. Era muy grande, no era absoluta porque muy rápidamente hay una especie de regla en la historia política de Colombia, es que el partido en el poder se divide. Y así como estaban divididos los liberales entre independientes y radicales, justo antes de la regeneración, se van a dividir los conservadores. Y ahora vamos a hablar de nacionalistas e históricos. Y los históricos antioqueños, el Partido Conservador Histórico en Antioquia, va a dar cabida a los liberales. Eso Marceliano Vélez y lo que más adelante desembocará en la Unión Republicana, en Carlos Seguí, mucho de esa vertiente. Exactamente. Entonces eso es muy interesante porque los godos antioqueños, como muestra Luis Javier Ortiz en ese trabajo tan interesante que hizo de maestría, que se puede consultar en internet, es que rápidamente los antioqueños permiten que los liberales controlen el 30% de los consejos municipales en Antioquia. Claro. Y la representación liberal en el Congreso viene de Antioquia. Sí. Entonces ahí hay una cosa bien interesante. Y es donde no hay combates de las guerras que es de la regeneración, que son las del 95 y la guerra de los 1000 días, siendo el departamento más conservador del país. Es muy interesante esa paradoja realmente. Exactamente. Pero la imagen histórica de la Constitución del 86 es en el imaginario popular o en ciertos políticos una de exclusión. Aquí voy a leer un par de trinos del presidente Gustavo Petro. Entonces, él dice aquí, por ejemplo, en el 2018, él dice, la responsabilidad que tenemos hoy como generación es no dejar de volver Colombia a la violencia, al autoritarismo de la Constitución del 86. Él dice que si el M-19 no hubiera existido, no existiría la Constitución del 91, sino la Constitución del 86 y su permanente estado de sitio. Esto no son afirmaciones, no son verdades históricas, pero sí es la imagen que quedó en Colombia de una constitución excluyente y una constitución autoritaria. Pero yo creo que hay un tema aquí muy importante, Alejandro, y es que el régimen de la regeneración se acaba prontamente. O sea, lo que es la regeneración, aquí Daniel le ha puesto, digamos, una fecha de inicio que es novedosa, que es 1875,
pero yo creo que es difícil argumentar que sobrepasa la guerra de los 1000 días. Yo creo que esto llega realmente hasta el gobierno de Rafael Reyes. Eso es la regeneración. Lo que viene después es otra cosa. Y la Constitución del 86, ante la cual o en contra de la cual se subleva el actual presidente de la República, no es de lejos la Constitución de Rafael Núñez y de Miguel Antonio Caro. Entonces creo que hay una falla histórica no muy rara en el caso del presidente, que confunde los periodos históricos un poco a conveniencia de la coyuntura actual. Yo creo que nos toca ir terminando, Daniel. Esperamos poder volver a invitarlo para un futuro podcast, un futuro tema, un futuro libro. ¿Cuál va a ser el próximo tema de investigación? No, todavía no sé, Alejandro. Vamos a ver. Pasamos de regeneración a peces, ahora que plantas tal vez. Aquí desde Deja Vu sugerimos la reforma de 1910, poco explorada, reforma fundamental para Colombia. Y todo el tema de la Unión Republicana que discutimos en nuestro último episodio de los Acuerdos Nacionales. Pero, Daniel, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Deja Vu. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, a los oyentes, un saludo muy cordial. No, Daniel, muchas gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Deja Vu. Deja Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.